Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les habla María Belén Albuja, abogada inmigrante, aquí tratando de hablar con ustedes desde el balcón de nuestra oficina. Les agradezco por acompañarnos y les pido por favor que me ayuden a compartir este video, que lo único que pretende es pasar información responsable hacia la comunidad. Ayúdenme porque el día de hoy este video va dedicado a una de nuestras amigas de esta comunidad en Facebook, a María, que tengo entendido que va a tener su entrevista de ciudadanía la próxima semana. Y también para la comunidad del TPS, que tuvo una excelente noticia el miércoles de esta semana. Así que vamos a comenzar. Le pido que por favor me ayude contándome si es que me estoy pasando de 7 minutos. Primero voy a enfocarme al asunto del TPS y después voy a darle unos tips a María para que se prepare para su entrevista de ciudadanía y ojalá esto también le pueda ayudar a otras personas. Comencemos. Con respecto al TPS, el miércoles al final del día tuvimos una excelente noticia. La noticia habla de una suspensión temporal de lo que el gobierno en este momento ya nos había dicho. De hecho, ya tenemos fechas en que nuestros TPS de nuestra comunidad latina, específicamente cuando hablamos de nuestros amigos de El Salvador y de Nicaragua, lamentablemente tenemos la fecha para el 2019 de la terminación. Sin embargo, el día miércoles se presentó un fallo o una disposición de un juez de San Francisco en el que nos dicen específicamente que se presentó un caso frente a esta Corte de San Francisco. En la Corte de Distrito, el juez se llama juez Edward Chen, y se explicó al juez que esta decisión del gobierno de suspender estos TPS, y se habló específicamente de El Salvador, de Haití, de Nicaragua y Sudán. Lamentablemente en este fallo específico quedó fuera Honduras, pero si usted es de Honduras, tranquilícese porque seguramente esto es parte de la evolución legal. No me sorprendería que pronto tengamos una situación parecida en donde está incluido Honduras. ¿Qué significa esto desde el punto de vista legal? Significa que la guerra no ha terminado, pero sí es un aliento porque se suspende temporalmente la orden del gobierno con respecto al TPS. Eso nos da un poquito más de tiempo a todos nuestros amigos que han sido afectados drásticamente, porque un juez habla y dice no es posible, tiene tintes discriminatorios, estamos hablando de afectar no solamente familias que han estado más de una década en los Estados Unidos, sino incluso a ciudadanos, y van más allá porque incluso se presentan argumentos relacionados al impacto económico que tendría los Estados Unidos sin la ayuda de esos 300,000 inmigrantes. Por otro lado, el juez también dice que el gobierno no tuvo solidez en presentar un argumento favorable explicando cómo es que este grupo realmente hace un daño a este país. En cuestiones de derecho, lamentablemente los desarrollos de estos casos duran meses y a veces años. Habrá que esperar desde el punto de vista práctico cuál es la situación, lo que decide USCIS, que es la agencia que se encarga de la emisión de permisos del TPS. Todavía tenemos mucho tiempo por delante y seguramente tendremos un anuncio al respecto. Si usted tiene un amigo que tiene TPS, por favor le invito a compartir este video para que nos llenemos de esperanza, pero para que también mantengamos un claro seguimiento de las noticias, porque esto seguramente no se va a quedar aquí. El gobierno obviamente no está a favor, pero tenemos muchos amigos a favor del inmigrante que seguramente van a seguir hasta las últimas consecuencias luchando. Si en su hogar tienen TPS y tiene la posibilidad de aplicar para un beneficio migratorio más fuerte, sea como residencia o proceso consular o de otro tipo, por favor no pierda el tiempo. Sí nos tranquiliza esto, pero de todas maneras esta guerra todavía no ha solucionado.
Y ahora voy a hablar específicamente, después de haber hablado sobre el TPS, voy a hablar específicamente de 7 tips prácticos para prepararse para la entrevista de ciudadanía, que esto, como había dicho, nos mandó un correo electrónico María, y María va a tener su entrevista de ciudadanía la próxima semana, así que espero que les sirvan estos 7 tips prácticos. Primero, necesito que este fin de semana todas las personas que están aplicando por la ciudadanía, que ya tienen su entrevista, revisen muy bien el formulario que presentaron a Migración. ¿Por qué? Porque la entrevista en Migración va a ser específicamente sobre toda esa información: cuántas veces ha salido, sus nombres, su familia, dónde trabaja, dónde vive. Necesita revisarlos bien, porque de eso se va a tratar la consulta, la entrevista, y usted va a hablar en inglés seguramente, y necesito que esté preparada. El segundo tip práctico, que seguramente ya lo tiene listo, es preparar todos los documentos que va a llevar el día de la consulta, desde pasaporte, tarjeta de residencia. Los pasaportes son importantes porque dependiendo de qué países usted, van a tener los sellos de las entradas y salidas de qué país ha visitado, si es que los ha visitado. ¿Okay? Y también recuerde que cuando le llegó la notificación para su entrevista, ahí va a estar la lista de todos los documentos que tiene que llevar. Revíselos y asegúrese de tenerlos listos para que el día de la entrevista no corra ningún riesgo. Gracias por acompañarnos, y recuerde, por favor, compartir este video. Si es que ha tenido algún contacto con la ley, recuerde, necesita llevar los documentos de Certified Dispositions o los documentos relacionados a asuntos con corte de todo tipo, porque el oficial de migración va a querer verlo. Y obviamente, si ha tenido problemas con la ley, por favor acérquese con un abogado de migración antes de la entrevista. El cuarto paso. Le voy a pedir, por favor, que revise obviamente las preguntas. Son 100 preguntas que tiene que estudiar, y hay varios recursos. Yo siempre recomiendo lo oficial. La página oficial del gobierno es gratuita, es fidedigna, no va a tener problemas. Por favor, entre a la página del gobierno uscis.gov y asegúrese de revisar esas preguntas, sabérselas bien, no solamente al revés y al derecho, porque recuerde que de todas las preguntas que le van a hacer, va a tener que escribir una oración, y esa oración va a tener que ver con esas preguntas. Así que estudie aprendiéndose las respuestas y también escribiendo las preguntas. Otro recurso es utilizar el Facebook Live del gobierno. Sí, Facebook de USCIS, y lo tienen en español y en inglés, y tienen maravillosos videos para que usted pueda estar un poquito más tranquila, respirar y saber cómo más o menos es la entrevista. Y por último, cuando usted fue a tomarse las huellas digitales para su trámite, le dieron un librito con todas las preguntas. Estudie muy bien este fin de semana, y es muy muy importante que haga lo que lo decimos en inglés, role playing. Por favor, no solamente estudie sola, pídele a su esposo, pídele a sus hijos que le hagan las preguntas, para que su oído se acostumbre a oír el inglés de otras personas, de tal manera que el día de la entrevista no tenga ningún problema. Finalmente, vamos, creo que en el tip número 5. Por favor, ya cuando estamos preparados, hemos estudiado, usted sabe que le van a preguntar 10 preguntas, y que de esas 10, recuerde que necesita cerciorarse de contestar correctamente mínimo 6 preguntas. Perfectamente posible. Y le van a hacer escribir una pregunta. Perfectamente posible, pero a veces la entrevista nos causa nervios, y he tenido ocasiones de personas que se han puesto muy nerviosas. Por favor, la guerra no se ha terminado. Si por cualquier razón usted se me congela el día de la entrevista, está muy nerviosa, respire, porque lo que va a pasar es que, pese a todo y al mal momento de esa entrevista, el gobierno le va a dar una segunda oportunidad, o una entrevista donde usted va a saber ya más tranquilamente qué hacer. Entonces, no se ha acabado la guerra, ni siquiera si es que lamentablemente se me pone muy nerviosa en la entrevista. Finalmente, acuérdese por favor de llegar por lo menos media hora antes de la entrevista. Queremos estar a tiempo, es un día muy muy importante. Nos vestimos como si fuéramos a una entrevista de trabajo, o a una iglesia, o una misa. Es algo muy muy importante.
Para finalizar, recuerde la meta. La meta es la ciudadanía. ¿Para qué? Para que tengamos más votos a favor de nuestra comunidad, para que este país mejore, para que nosotros seamos partícipes después de haber sido inmigrantes. La meta es que usted sea ciudadano, que nos ayude a empoderarnos, que nos ayude a arreglar la situación de otros familiares que todavía no han tenido documentos. Y ese día, cuando usted sea ciudadano, después de la entrevista, seguramente el oficial lo que le va a decir es que usted va a recibir un documento indicándole cuándo va a ser la fecha de su ciudadanía. Espere con calma ese día para su juramento de ciudadano. Recuerde que tiene que ir no solamente porque es muy agradable, muy significativo, sino que ese día usted es ciudadano. Únicamente cuando hace el juramento, después de haber pasado el examen y la entrevista, sea la primera o la segunda, usted es ciudadano de los Estados Unidos únicamente cuando hace el juramento, y en ese momento se presenta la tarjetita de residencia y a cambio le dan a uno un título fantástico que comprueba que usted es ciudadano. Rapidito se me va a aplicar para su pasaporte americano, porque seguramente va a querer salir de viaje y estar tranquilo, y sobre todo se me va a registrar. A veces se puede registrar el mismo día de la ciudadanía porque necesitamos más votos. Me despido el viernes del día de hoy. El sol está brillando, no parece ni otoño. Les agradezco mucho por estar conmigo este viernes. Por favor, ayúdenme a compartir este video para que más ciudadanos tengan un poquito de calma para el día de la entrevista y nos ayuden, porque necesitamos más votos. Si usted conoce a alguien que tiene esta lucha, ¿no es cierto?, constante, que pertenece a este grupo de amigos nuestros, ¿no es cierto?, en Colorado, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, cuéntele la noticia. Si es una persona de Honduras, dígale que se tranquilice, que el hecho de que no aparezca Honduras en este fallo no necesariamente es negativo. Vamos a seguirle la noticia. Seguramente hay otros grupos que están iniciando casos paralelos, y realmente esto de nuevo demuestra que la unión hace la fuerza. Fíjense bien, los países tan distintos: El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, distintas partes del mundo. Si bien todavía esto tiene mucha tela que cortar, ya hubo un primer bloqueo temporal que tiene una fuerza inmediata, y que lo que quiere decir es, el primer efecto es que el gobierno no se puede seguir las órdenes del gobierno de detener o terminar definitivamente el TPS, ni terminar los permisos de trabajo. Recuerde, tenemos que todavía ver qué dice la agencia USCIS, y esto va para largo, pero con fe vamos a seguir esperando. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos como siempre en nuestros videos, y si es que tiene alguna pregunta, alguna duda, si es que le podemos ayudar, no dude en contactarnos. Hasta luego. Buen fin de semana.